Dijo una persona, consultale a Dios, Jenny, cuando tenés que hacer las cosas, porque después te agarran las contracturas, que llorás porque no le consultaste a Dios. Y a veces dentro de las cosas del Señor, no afuera, ¿sí? Mi vida ha sido del Señor con sus procesos, sus vulnerabilidades, sus situaciones difíciles y también ver en todo ese proceso la victoria del Señor. Amén. Porque para eso nos llamó el Señor, para ser más que vencedores. Y la palabra que me entregaba el Señor, y le puse un título, me porté como buena alumna delante del Señor, no estamos para retroceder, sino para avanzar. Amén. ¿Cuántos están contentos, bendecidos, felices por lo que Dios ha hecho hasta este domingo o hasta el domingo pasado, que se dedicó en la casa del Señor, donde estaba la familia pastoral, donde se veía gozo, alegría, había fiesta el domingo pasado en este lugar? Y yo creo que si ustedes como pueblo miran para atrás, no pueden contar las cosas lindas y cómo Dios los ha sorprendido. Hasta les ha dado una casa donde no tuvieron que poner manos para edificar. Seguramente que detalles que tenían que para ornamentar la casa del Señor. Pero Dios los ha sorprendido hasta en eso. Y ahí es cuando vemos la mano del Señor actuando. Cuando estamos dispuestos a avanzar para conquistar. Y la palabra que venía a mi mente, una frase de ese versículo, pero voy a leer el versículo y me fui a otro capítulo para ver un poco el contexto, pero ustedes conocen esta historia. Y dice Josué 24:15, esto puso el Espíritu de Dios en mi corazón y me cambió la palabra. Yo traía una palabra de Nehemías, ¿no? Y el Señor me dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice Josué 24:15, yo hoy voy a abarcar un poco más, estuve estudiando un poco Josué 23 para llegar a Josué 24. Y dice la palabra de Dios en Josué 24:15, y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí siempre me gusta escribir algo, me gusta escribir directamente. Yo me gusta escribir y gasto cuadernos escribiendo, ¿sí? Y escribí esto, hermano, lo había hecho muy extensivo y después lo resumí anoche, pero quiero que quede en su corazón ahora esta palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes saben que Dios nos ama a todos, así es, que la salvación es por gracia, como dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia y porque es don de Dios, es un regalo del Señor, pero después nuestra vida tiene que seguir avanzando, ¿sí? Tiene que seguir avanzando. Cuando yo puse este título, no estamos para retroceder, sino para avanzar, recordé cuando mi esposo siempre decía lo mismo, y cuando íbamos a buscar casa, porque alquilábamos en esos tiempos, y cuando íbamos a buscar otra casa, porque ya se vencía un contrato, y veíamos que esa casa era un poquito más feita que la que teníamos, aunque la que teníamos era linda y yo amo lo que es casa, el hogar, me gusta lo que es la casa y eso me ha ayudado mucho en mis procesos. Y él siempre decía, no estamos para retroceder, estamos para avanzar, y salíamos de ese lugar y buscábamos algo mejor, ¿sí? Y yo sé que el pueblo de Dios, la iglesia Camino de Gracia, también quiere seguir avanzando, no retroceder, porque ya lo que vivieron ya pasó. Ahora, y yo me acuerdo que el domingo pasado algo se dijo, bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir extendiéndose. Siempre hubo un orden y desde el principio de la creación su palabra irrumpió con su voz para que la creación sea perfecta.
y la familia sea parte de ese diseño, un propósito divino para ser bendecida. Vamos, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Amén. Gloria a Dios. Para ser bendecida. Por eso creó al hombre y a la mujer y los bendijo Dios y les dijo, progresen. Yo puse otros sinónimos de la Reina Valera, otro sinónimo de lo que dice la Reina Valera 60. Y les dijo, progresen, reproduzcanse, llenen la tierra, posesionense. Eso lo decía en Génesis, lo dice Génesis 2, 27, 28. Hubo de parte de Dios indicaciones y advertencia para el bien cuando creó a Adán y a Eva y también a la familia. Pero en este tiempo nos encontramos desde Génesis que cobró sentido lo que Dios había dicho, pero a la vez hicieron lo contrario, desobedeciendo a sus preceptos. Esto venía a mi corazón antes de hablar de la palabra que el Señor me entregó. Y de todo el versículo que leí, siempre yo y mi casa serviremos a Dios. Yo no sé si ustedes han entendido o se han dado cuenta el privilegio que tienen de tener familia. Y el privilegio que tienen de tener generaciones para que avancen y conquisten, ¿no? Entonces, hay algunos, y que a mí me pasó, yo me postergué en la vida por servir al Señor, me casé grande y bueno, ya los hijos no vinieron, ¿no? Pero siempre fui una enamorada de la familia y quisimos adoptar, tuvimos un niño 8 meses, tenía ya 12 años porque éramos grandes y queríamos disfrutar un poco la vida de ese niño que se llama, porque vive todavía Sergio, y a los 8 meses él decidió volver al hogar porque había un hermanito para cuidarlo, ¿no? Y fue todo un proceso muy, muy, muy fuerte para nuestras vidas, porque aunque no había nacido de mi panza, era una pérdida para nosotros, pero sí escuché de la boca de este niño la palabra mamá, ¿no? Y Oscar, que era mi esposo, escuchó la palabra papá, también nosotros dos por primera vez, y que es algo que te tiembla todo tu ser. Porque yo estaba en un departamento, no pensaba contar esto, pero viene bien por lo que es y tomar conciencia el privilegio de tener familia. Y familia, cuando el Señor nos permite formar una nueva familia, porque todos tenemos familia, tenemos abuela, tíos, hermanos, cuñados, sobrinos, pero qué privilegio ese cuando hay una familia donde hay un núcleo, ¿sí? Y como que está la gallina con sus polluelos, ¿sí? También hay juntos con los hijos y cuando nacen con este sueño de ver de que esa generación va a ser bendita y muchas veces nos sucede todo lo contrario, ¿no? Pero aún así Dios tiene propósito con la familia y recuerdo que en ese tiempo cuando tuve esa oportunidad, yo estaba en un departamento en el segundo piso. Para nosotros el segundo piso es el tercero para ustedes, porque nosotros tenemos planta baja, primer piso y segundo piso, ¿no? Ustedes primer piso, segundo piso, algo estoy aprendiendo. y bueno, y a todo esto, yo lo mandé a comprar unas golosinas que quería comer él, que estaba al lado del kiosco del edificio, y cuando escucho estaba cocinando la palabra mamá, y yo dije, ¿es para mí? Y a mí todo mi cuerpo se conmovió, porque no hay cosa maravillosa que el milagro de la vida. Y esto no es para que nos pongamos tristes, ni para que diga, bueno, ellos sí, yo no. A veces no entendemos los propósitos del Señor, ¿no? En esto. Pero sí creo, como dije en la oración, el Dios soberano al que adoramos en este lugar seguirá cumpliendo maravillas, milagros sobre esta tierra. Amén. Porque Él es el que tiene propósitos para la familia. La familia siempre fue atentada para ser exterminada. Y que no haya generaciones que se establezcan en la tierra para avanzar y conquistar. Yo tuve oportunidad, como le dije, ya van a ser 5 meses que estoy dando vuelta
vida he tenido la oportunidad de ir a distintos hogares y ver distintas situaciones. Y situaciones que a veces son alarmantes, en otras situaciones que son fáciles de recuperar, en otras situaciones donde no hay acuerdo, en otras situaciones de familia donde está la necesidad económica, en otra situación donde hay parte de la generación que los padres no quieren pisar tierra en la realidad de que su hijo se está drogando, en otras situaciones donde no hay límite, en otras situaciones donde Dios no existe a pesar de decir que son cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia está tentada a eso, porque el enemigo no se da por vencido, que es lo que Dios creó con propósito. ¿Para qué? Para que avance y para que las generaciones que se han formado y que están en sus manos como responsabilidad también puedan conquistar y no sufran lo que ya sufrieron sus generaciones pasadas. No, la familia siempre está tentada con distintas situaciones. Y la fidelidad de Dios nunca cambió. Y cada palabra que Él ha dicho se ha cumplido. Porque cuando Él creó y aún el orden de la tierra y la creación, Él pensó en la familia para ser bendecida. Por eso dijo, produzcanse, multiplíquense, tienen que posesionarse. Le dio una tierra para que la administren. Pero también aquellos que Dios creó fueron atentados y hicieron lo contrario a lo que Dios tenía planeado para su vida. Pero aún así, la fidelidad de Dios no cambia. Y cada palabra que Él ha dicho y que tiene pensado y el propósito divino para tu hogar, yo creo firmemente que se cumplirá. Pero también hay otras condiciones que debemos tener en cuenta, que las vamos a escuchar más adelante. Ser receptores de las bendiciones de Dios muchas veces no nos hace inmunes al juicio también, porque Dios es amor, pero también es irascible cuando las cosas no son justas. No es que Dios nos va a exterminar. Nosotros sabemos dónde viene lo que quiere exterminar a la familia de muchas situaciones. A veces le echamos la culpa solamente al enemigo y somos a veces nosotros los responsables que abrimos puertas. Ayer les contaba a las mujeres de una situación de hace muchos años, estando en un lugar muy, es decir, de roles cambiados la familia, y en un campo muy difícil, pastoreando, misionando, y estuve 5 meses con esa familia y recuerdo que en ese momento, quiero contar testimonios para que podamos identificarnos y saber que Dios puede sacarnos adelante cuando estamos dispuestos a seguir avanzando y orando para conquistar lo que hay que conquistar de nuestras familias en el nombre de Jesús. Y recuerdo que en ese hogar, era un hogar maravilloso. Sus 3 hijas eran el hablar del pueblo, pero bien. Todos hablaban bien de sus hijas. Es algo real, no es un cuento. Y el matrimonio precioso. Y estuve 5 meses con ellos antes de alquilar y comenzar a pastorear en ese lugar. Y recuerdo que uno abrió la puerta y que ese fue el padre de familia, el sacerdote abrió la puerta al adulterio porque cayó en adulterio. Y al abrir esa puerta, querida iglesia, ¿por qué quiero ser así de clara? Porque muchas veces toda la culpa es de Satanás. Y muchas veces Satanás aprovecha las puertas abiertas, pero muchas veces somos nosotros los que permitimos que sucedan esas cosas. Por eso recuerdo que después sus hijas, una de ellas fue a estudiar y volvió embarazada, se juntó con el chico, a los años falleció ese chico, quedó con 3 hijos. Después su otra hija, preciosa, maravillosa, con un llamado a las misiones, antes de casarse queda embarazada. Y hubo una de ellas, quiero que me interpreten, no estoy apuntando ni juzgando, sino viendo realidades, porque muchas veces me pasó con una situación de una familia que vi algo y dije esto y esto, y no quiso ver la realidad, me dijo, vos te vas a los extremos. Aún le busqué ayuda para que vaya a buscar esa ayuda que necesitaba. Y no quiso, no respondió, hizo silencio, enmudeció. ¿No? ¿Por qué?
porque había tocado parte de sus entrañas, porque se trataba de uno de sus hijos. Pero ahí nos damos cuenta que muchas veces hay realidades que los padres no quieren ver. No quieren abrir sus ojos de las situaciones de sus hijos. No los conozco, hermanos. No tengo tampoco eso de preguntar para ver qué tengo que predicar. Yo entrego lo que el Espíritu del Señor entrega a mi corazón, ¿no? Pero muchas veces no queremos pisar tierra y ver la realidad de nuestros hijos. Muchas veces los hijos no se dan cuenta que son sobreprotegidos y que están atados y no pueden avanzar. Muchas veces hay cosas ocultas en nuestras casas que no salen a la luz porque no estamos dispuestos a reconocer qué cosas son las que tenemos que cambiar de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. La familia siempre es atentada. Y hoy nos encontramos con un líder de los israelitas, que era Josué, ¿sí? Sucesor de Moisés. Josué fue sucesor de Moisés. Fue el que lideró al pueblo a conquistar. Josué ya era viejo cuando quiso llegar, cuando tuvo que ir al pueblo, a los líderes, gobernantes, príncipes, a las tribus para entregar y lo que quería comunicar para seguir avanzando. Acá tenemos un pastor joven. Yo me sorprendí, 33 años, ¿digo bien? ¿Sí? 33 años. Digo, maravilloso, Dios te bendiga, pastor. No, tienen un hombre joven, no es el Josué que conocemos de la palabra, que ya estaba en su vejez, pero quería dejar otras cosas comunicando al pueblo a través de los líderes que tenían que tener en cuenta. Entonces Josué, él fue también un fiel ayudante de Moisés durante el éxodo y la peregrinación por el desierto. Fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. Esto un poquitito para que conozcamos de Josué. Dirigió a los israelitas en la conquista de Jericó y otras ciudades de Canaán. También fue un líder espiritual para el pueblo, recordándoles la importancia de obedecer a Dios y confiar en sus promesas. Fue un sucesor de Moisés. Yo recordaba en estos días cuando vamos a Josué capítulo 1, nos encontramos con esa palabra que todo el mundo conoce. Esfuérzate y sé valiente, que de día y de noche no dejes de meditar en la palabra. Y sabemos que si vemos la historia que llevó adelante este líder, es decir, guiado por Dios con el pueblo de Israel, cruzó el Jordán, conquistaron la tierra prometida, pero no fue fácil porque había muchos enemigos en ese lugar, en esa tierra que tuvieron que conquistar, pero el Señor peleó por ellos, el Señor estaba con ellos y hubo un tiempo de reposo para el pueblo de Israel, donde ya habían entrado a la tierra y estaban en paz, pero todavía habían enemigos que tenían que exterminarse en ese lugar, porque así como Dios, el Señor peleó por ellos y vencieron a muchos de esos enemigos que estaban en esa tierra, el Señor también le dijo, bueno, sigan ustedes esforzándose y tomando valor para seguir exterminando a aquellos enemigos y para seguir conquistando. Y hoy viene a mi corazón para ustedes, amada iglesia, que muchas cosas han hecho y el Señor ha peleado por ustedes. Si ustedes comienzan a mirar y a reflexionar y a pensar y a tener memoria que el Señor peleó por ustedes, el Señor permitió que llegue una congregación en este lugar donde las puertas estaban cerradas. Si ustedes se dan cuenta, Dios, antes de que ustedes llegaran y decidieran salir y partir como un éxodo a este lugar donde hubieron desierto, donde hubieron dolores, donde hubieron tristeza, el Señor ya había mirado este lugar para que sea aún también como puso en el corazón del pastor una iglesia llamada Camino de Gracia. Bendito el Señor. Tengamos en nuestra memoria que el Señor peleó por ustedes.
Algunos capaz que el grupo era más chiquito, después comenzaron a integrarse otras personas. Pero muchas veces cuando estamos en tiempo de conquistas, en tiempo de avanzar, en tiempo de tomar lo nuevo que el Señor tiene, muchas veces nos ponemos como el pueblo de Israel en la queja y el querer volver a donde estábamos en los tiempos anteriores, el querer volver a que alrededor de la mesa y tomar los ricos té con los... a mí cuando estoy en Chile, la once para mí es el pan con el jamón y queso, ¿sí? Pues se come mucho, ¿no? Y muchas veces queremos volver y seguir festejando y estar siempre rodeado de esas cosas. Está mal, no, está bien, porque nos hace bien y nos edifica, y no hay que perderlo, no, sino que hay que saber, ¿cómo se dice?, vincularnos como iglesia en situaciones, pero muchas veces viene a nuestra memoria las cosas que no nos agradan y muchas veces nos queremos detener, pero el Señor en este lugar dice, en esta tarde, hoy, 3 de mayo, si no me equivoco, sí, del 2025, no son los de los que retroceden, sino de los que van a seguir avanzando. El pastor dijo, hay muchos lugares para conquistar, lo dijo el domingo pasado, ¿recuerdan? Y nombró varios de ellos. Hay muchos lugares para conquistar, pero el pueblo necesita no solamente ponerse de acuerdo para decir vamos, no solamente el pueblo necesita solamente decir, bueno, qué lindo, tener un entusiasmo, sino hay cosas que hay que poner en su lugar. Josué en un momento cuando les dijo, ustedes no sé qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dijo, sí, nosotros también, pero dijo, hay cosas que no andan bien, que son necesarias de quitarlas. Y que muchas veces creemos que solamente son cosas naturales, no que vivimos en nuestros hogares, que nos pasa en nuestras congregaciones, el recorrer muchos lugares y ver tantas cosas que suceden a veces, ¿no? Y que a veces hasta es lastimoso, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de esas situaciones que vivimos como hombres con debilidades también, y también tenemos fortaleza, pero el Señor necesita que en esta tarde sean quitados aquellos ídolos que están escondidos en nuestra casa y en nuestro corazón y en nuestra vida que nadie sabe. Y aún en nuestros pensamientos. Yo siempre digo, y en este último tiempo es como una imagen de un remolino, ¿vi esos remolinos que se juntan por los vientos? No sé cómo, no me acuerdo ahora el nombre, se juntan por el viento, a veces digo, nuestros pensamientos son así. Hay muchos de esos remolinos por el viento que va y viene de pensamientos de cosas no buenas, porque muchas veces no sabemos cautivar nuestra mente a la obediencia en Cristo. Dice Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso cuando Josué, este fiel ayudante de Moisés, nos encontramos con algunas cosas en Josué capítulo 23, donde Josué hace un encargo, comunica verdades que tenían que ser consideradas e importantes para el corazón del pueblo. El hermano que estaba adorando hoy oró, creo en un momento dijo, Señor, habla al corazón, a nuestro corazón, al corazón del pueblo. Dije, gloria a Dios, estoy en lo justo. No, y Dios quiere hablar al corazón del pueblo. No fueron tus palabras, hermano, el Señor te guió para decirlo, ¿no? Y a través de sus líderes, Dios quiere hablar al corazón del pueblo. Y en este tiempo, Josué tenía encargo, necesitaba exhortar al pueblo. Y si nosotros vamos al capítulo 23 de Josué, nos vamos a encontrar que hay 3 tipos de exhortaciones que Dios hizo a Josué, hizo a los líderes del pueblo, porque necesitaba que sean considerados. Y una de las cosas que exhortó Josué, quiero ir al capítulo 23 para culminar con el 24. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero hay cosas que son importantes, iglesia, porque acá no
habla solamente de su yo como persona, también dice, y mi casa, y mi familia. Yo no sé cómo está tu estado espiritual, porque muchos veneramos los domingos, en este caso los sábados. Es nuestro ídolo, esperamos el sábado y lo veneramos y nos arreglamos y venimos, adoramos, escuchamos, y si te he visto, Señor, en la semana, no sé, no me acuerdo, ¿no? Cuántos dichos humanos y naturales hay en nosotros y nos olvidamos de este Dios que hizo todo por nuestras vidas. Y Josué exhortó a la obediencia a la palabra de Dios, a la obediencia total. Le dijo, líderes, tienen que exhortar. Esto lo que les comunico es una exhortación. La exhortación es para edificar, no es para matar, ¿sí? Ni para destruir, es para edificar. Líderes, tienen que decirle al pueblo, porque era multitud, entonces no le podía llamar a todo el pueblo, llamó a los líderes, a los jefes de la tribu, al sumo sacerdote, llamó a los príncipes, a los gobernadores, y le dijo, líderes, tienen que decirle al pueblo que deben obedecer en forma total la palabra de Dios. También le dijo, tienen que decirle al pueblo que deben exaltar a Dios en lugar de hablar de sí mismos. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces tenemos eso? Nos gusta que nos exalten y nos olvidamos que la exaltación es para Dios. Dijo, tienen que decirle al pueblo que analicen su fe y la obediencia en acciones concretas que Dios ha dicho. Tienen que decirle al pueblo que analicen su fe y si han obedecido acciones concretas. Y la fidelidad de Dios sigue siendo para nuestras vidas. Pueblo, líderes o los que estaban tienen que decirle al pueblo que deben tomar posesión plena de lo que Dios le había dado a cada tribu en ese momento de modo individual. Quiero en estos momentos decir, familia, necesitan tomar posesión, padres, familia, de los planes que Dios les dio a ustedes en forma individual como familia. ¿En qué posesión te encontrás en tu hogar? A veces tenemos casa y no tenemos hogares. ¿Qué está la diferencia? Una casa es nuestro inmueble donde la hermoseamos con las mejores cosas que nos gustan y está mal, no está excelente, es lindo tener una casa linda, ¿no? Pero no es un hogar. No hay hogares de hoguera, no hay una hoguera donde podamos rodear y tener tiempos lindos. Hay más dolores, hay más silencios que comunicación, hay más tristezas que alegría, hay más situaciones difíciles que bendiciones que queremos ver, hay más enojos que comprensiones, hay más situaciones donde no queremos ni mirarnos, hay cambios de roles. Yo trabajé en un campo. Cuando llegué a esa congregación, que era muy chiquita, que Dios me permitió levantarla, la primera vez que llegué, veía a los niños, pasé adelante, correr como si fuera una cancha de fútbol, el templo. No estoy exagerando. Y en un momento estaba sentada así en una de las puntitas de la silla y pensé que era un saco y era un perro que estaba al lado de esa silla. No, porque era bien peludito. Y pensé que era uno de los sacos que se usaban en ese tiempo. Lo levanté y era un perrito. Bueno, el perro no tiene la culpa, ¿eh? Pero, ¿qué vino a mí? Dije, ¿qué es esto? Porque quiero llegar a lo otro. Cuando comencé a visitar los hogares, los roles estaban cambiados. La esposa hacía el papel del hombre y el hombre el papel de la esposa. Ustedes me entienden. Con respecto al hogar y a todo. La esposa era la que mandaba y la que dominaba. Y el hombre era el que se sujetaba. Nosotros sabemos que hay cuando se dice la ayuda idónea es una ladera, es decir, alguien que está al lado, ni atrás ni adelante, ni tiene que someterse, la sujeción es diferente. ¿Por qué digo esto? Para que no entremos en confusión, ¿no? Cuando yo vi, hermanos, los roles cambiados en los hogares, la infidelidad de los matrimonios, porque la mayoría de los hombres iban a trabajar afuera porque no había fuente de trabajo, ¿no? Dije, acá hay que poner un orden, y el orden no era en el nombre de Jesús ordenamos, era poner
orden, analizar qué cosas había que poner en orden. Y no solamente en los matrimonios, no solamente en la familia, en las casas. Yo recuerdo que decía, este producto es para limpiar los baños. ¿Por qué quiero ser tan detallista? Porque muchas veces, una de las cosas que yo viví como testimonio, a mis líderes les decía, tienen que estar sus patios limpios, tienen que estar sus casas limpias. ¿Por qué? Porque nosotros somos carta leída y somos los que estamos adelante. ¿No? Entonces, hay cosas que creemos solamente que es venir a la iglesia y estar aquí y celebrar y nada más. Hermano, si es así, estamos en falta delante del Señor. Porque cuando Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, habla de un sacerdocio, habla de un matrimonio en acuerdo, habla de una familia que pueda ser ordenada. Y yo sé, hermano, yo sé la realidad que hay hijos que andan afuera, no se culpen ahora, no quiero que lleguen a esa mentalidad, a ese tormento, sino a entender de que todavía tenemos la oportunidad de conquistar nuestras familias. ¿Lo creen? Amén, ¿sí? Por eso no quiero que se atormente decir, hoy mi hijo está acá, allá, mi esposo, mi esposa. Hoy es una oportunidad más de la palabra del Señor, de que podemos seguir avanzando. Hoy es una oportunidad más para decirte como un Aarón o como un Hur, para levantarte los brazos para que la victoria del propósito que Dios marcó para tu casa sea vista, esa conquista de que tus hijos a través de esa cruz podamos ver que va a ser un adorador, que te va a servir, que va a salir de las adicciones. Pero esto no significa solamente que voy a estar arrodillada todo el día. Tenemos que actuar. El pueblo tuvo que marchar para conquistar. El pueblo tuvo que esforzarse. El pueblo tuvo que santificarse. El pueblo tuvo que recibir estas exhortaciones de Josué aún hasta en los últimos tiempos. Y Dios le dio la oportunidad del Señor de pelear por el pueblo, porque sabía que necesitaban en esos momentos que el pueblo aprendiera que el que extermina al enemigo es el Señor, porque es en el nombre de Jesús, aquel que fue a la cruz y venció toda obra de maldad, aquel que avergonzó, exhibió a las potestades y aquellas cosas que se levantan, y aún le sacó las llaves a la muerte. Hoy hay una inyección de una vitamina ni B, ni A, ni del colesterol, ni de nada lo que a las mujeres nos gusta, ¿sí? De poder embellecernos. Hoy hay una vitamina del Espíritu de Dios, de la motivación de la palabra del Señor. Hay que inyectar a veces a las iglesias para que puedan revitalizarse, levantarse y entender que no es venerar un día en la casa solamente del Señor, es vivir una vida en santidad, en integridad. Cuesta mucho. Si ustedes me preguntaron, cuesta, es difícil hacer a veces la voluntad de Dios, porque es como algo punzante que te duele y que muchas veces querés hacer lo contrario porque tu carne se subleva más que tu espíritu. Pero ahí está el Señor, donde sabe que esa persona a la que le va a tocar el corazón va a ser seducida por su amor y poder nuevamente restaurar esa relación de amor con Cristo, para que pueda tener una relación de amor con sus hermanos, con sus hermanas, con su familia. Pero es Cristo primero. En Apocalipsis habla a la iglesia de Éfeso cuando le dijo, hiciste todo lo que quería, pero una cosa te falta, te has olvidado del primer amor. Podemos hacer muchas cosas en este lugar, hermano, pero una cosa no podemos olvidarnos: del primer amor que es Cristo en nosotros, del primer amor a quien tenemos que adorar, del primer amor que nos dio la salvación, del primer amor que nos amó primero. A Él necesitamos servirle y decirle, yo y mi casa serviré a Jehová. Si tú quieres servir con la aceptación de aceptarte aún tus lógicas y todo aquello que es
parte de la comida de Satanás. Hoy en el nombre de Jesús, no lo digo por decirlo, porque sé lo que se vive en las iglesias, hermano. Dios me ha dado la oportunidad de recorrer países para predicar. Me ha dado la oportunidad de estar en campos tan minados de ocultismo. Me ha dado la oportunidad aún, así como de caer, de levantarme. Me ha dado la oportunidad de ver la gloria de Dios. Pero también Satanás, como sacó a toda la congregación y quedarme arrodillada con un grupito para que sea levantado. Porque muchas veces somos tercos como el pueblo de Israel. Muchas veces no queremos reconocer. Y si no reconoces, como decíamos ayer en el grupo de mujeres, es como que si tú no perdonas, Dios te entrega a los verdugos, como esa palabra de todos los dos deudores, te entrega a los verdugos. ¿Cuáles son aquellos verdugos? La tristeza, la bronca, el enojo, la queja, la depresión, las enfermedades. ¿Cómo estamos por casa, hermanos? ¿Cómo está nuestra casa espiritual? ¿Cómo está nuestra casa? Nuestro hogar, cómo está nuestra familia, hombres queridos, cómo está su sacerdocio, qué autoridad tiene, quién manda más, los hijos o los padres. Hoy no hay límites. Mis ojos han tenido la oportunidad de ver cosas muy tristes, de ver como un hijo le gritaba en la cara a su mamá barbaridades, cuando esa madre se ha sacrificado mañana, tarde, para darle todo. Y si no lo haces, sabes lo que me va a pasar. No sabes lo que yo estoy haciendo, no sabes lo que me va a pasar. Y le hablaba a su cara como si fuera cualquier trapo. Oh Jesús, ¿qué está pasando en nuestros hogares, hermanos? Hemos aceptado malas influencias de afuera que la palabra de Dios. En los hogares he visto, en las familias, que la palabra no se lee, que no hay oración. Hay hogares que Dios no existe, aunque vengas acá. Porque pasa de lunes a lunes y no se ve ni una pizca que Dios existe. ¿A qué estamos jugando, iglesia querida? A un tatetí espiritual. Y si me sale bien, Dios está conmigo. Oh Jesús. Y no los estoy retando ni juzgándolo ni que ustedes son así, sino como hizo Josué, advirtiendo para que el futuro sea mejor. Y motivados, necesitamos tomar posesión de nuestros hogares, expulsar al enemigo a través de nuestro esfuerzo, la fe y el valor de Israel, y el valor también en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios otorgó, y esto lo dice en Efesios 1:11, Dios otorgó a cada creyente una herencia. Y Dios tiene un plan definido para que su pueblo pueda tomar posesión de esa herencia. Somos herederos del único y verdadero Dios. No tenemos que hacer las paces con el enemigo y tomarnos de la mano. Hoy, tristemente, el mundo decimos, estamos en los últimos tiempos, pero hemos permitido de tomarnos de la mano de muchas cosas de afuera. Y las aplaudimos. Y yo quiero decirle, y el pastor seguro que lo ha predicado, y ustedes lo saben, dice, el amor cubre multitud de pecados. Seguir amando, pero no permitir que el pecado siga siendo mella en nuestros hogares. Hay hijos que entran a cualquier hora a los hogares. No les importa estar toda la noche afuera, volver. Y los padres le tienen miedo porque los intimidan. Oh Jesús. Lo he visto, mis ojos lo han visto. No les digamos nada porque se puede matar. Porque los amenazó que se va a suicidar. Pero déjenme hacer mi vida. Y el miedo hace que ellos corran a ser sometidos a lo que quiere el hijo dentro de un techo donde los padres son los que tienen que tomar autoridad. Y no le digo ni violencia ni nada, pero sabiduría, rodillas,
relación con Dios para saber cómo salir adelante. Esto no es nuevo para ustedes, hermanos, porque lo vemos todos los días, aún en las noticias. Debemos seguir al Señor, no jurar ni hacer mención de los falsos dioses. En Éxodo 20 vemos el mandamiento del Señor. La mayor defensa nuestra, hermanos, es apegarse a Dios. Es nuestra mayor defensa, apegarse a Dios. Capaz que hoy llegaste con una situación difícil y quiero que esta situación difícil no te quedes apegada a esa situación, sino que puedas apegarte a Dios. Seamos fieles, seamos diligentes, permanezcamos, no nos apartemos de la bendición, que no haya distracción para no apartarnos de su amor, no mezclar lo santo con lo profano, porque no va. Yo recuerdo, hubo un momento, cuento testimonios que nos pueden identificar. Cuando las iglesias son chicas, ponemos a todos los que saben tocar, me río ahora, ¿no? Instrumento, que canten, canta lindo, así que cante, toca el instrumento, que toque el instrumento. Yo me río ahora porque son equivocaciones que nos enseñan, ¿no? Y en un momento, la única que tenía era una chica que cantaba fabuloso y tocaba la guitarra como una concertista. Era la única que tenía. Yo podía dirigir porque, bueno, podía cantar, dirigir, era un grupo chiquito. Y recuerdo que estaba de este lado la chica, una chica preciosa, tocando la guitarra y íbamos cantando todo, gloria a Dios por todo lo que Dios nos permitió vivir en ese tiempo. Pero yo sentí la voz del Espíritu Santo cuando estaba dirigiendo que me dijo, a vos te voy a demandar por el pecado de ella. Porque yo sabía que no estaba bien. ¿Saben lo que hice, hermanas? Cuando yo bajé, cuando terminó la reunión, dije, Señor, dame amor, dame sabiduría. ¿Cómo lo hago? Porque era una chica para no perderla. Porque era fabulosa, nos adornaba la adoración. Y me bajé, me senté al lado de ella, le dije, yo necesito hablar con vos. Y Dios me dio palabras llenas de amor. La rodeamos, la restauramos, porque era un don y un talento valioso para el Señor. Pero no mezclemos, querida iglesia, lo santo con lo profano. Debemos separarnos de las influencias, saber discernir y rechazar los engaños, aquello que destruye, aquello que se disfraza como adiciones maravillosas. Muchas veces hemos mimado la tentación, la hemos alentado y la hemos consentido y hemos pasado cosas por alto tolerando y eso es como un azote para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras congregaciones. Es como espina. El cristiano complaciente no es un hombre feliz, porque sabe que está haciendo mal. Es solamente reconocer. Dios como un Padre amoroso nos corregirá, porque es fiel. Esta hermana en la oración dijo, Señor, corrígenos si nos tienes que corregir. Dios como un Padre, el adorador que estaba en este lugar, Dios como un Padre amoroso nos corregirá, porque es fiel para que podamos permanecer fiel. Hice un repaso del capítulo 23 y quiero llegar a lo último para ir terminando. Sabemos que en Josué 24, que es el último capítulo de Josué, y quiero terminar con esto, que me tengan paciencia unos minutos más, porque yo sé que el Espíritu del Señor está hablando a la iglesia. Amén. Y que son todos amados, son todo un tesoro especial, un pueblo santo adquirido por Dios. Porque si estás en este lugar es porque Dios tiene propósito y porque salió a tu encuentro primero y te dio el regalo precioso de la salvación. Amén, gloria a Dios por eso. Y nos encontramos que en Josué 24 una vez más habla de la fidelidad de Dios. Y hay una pregunta en estos momentos para tu vida. ¿De dónde te ha sacado el Señor para traerte una vida nueva? Pensemos en nosotros, en forma personal. Decía Marcos Witt, está el hermano Pala, que dice, este es para el hermano, para el otro hermano, para el otro hermano.
Pensemos en nosotros. ¿De dónde te ha sacado el Señor para darte y traerte a una vida nueva? Pensemos en este momento y examinémonos. Y yo quiero que, aunque no esté, que traigas a tu familia, a tu corazón en estos momentos. Sean 2, sean 3, sean 4, tengas hijos casados, solteros, con situaciones difíciles, con adicciones, con depresiones. Pero en estos momentos quiero que los que estén hoy representando a su familia, como padres, como esposos, aún como personas solas que tienen la familia extendida, ¿no? Y examinémonos como familias de la congregación de Camino de Gracia. Hoy no vamos, yo soy la enemiga número 1 de imitar a otras congregaciones. No, porque Dios a cada iglesia, a cada congregación le da su identidad. ¿No es así, pastor? Y acá hay cosas preciosas, el saludo, esa alegría de abrazarte, es algo maravilloso. Y eso es una identidad. Cuando están en las puertas estas chicas, yo digo, tengo una situación de algo especial en mis oídos. Digo, no los voy a llevar, porque me abrazan y me los pueden sacar, porque es tan fuerte el abrazo, pero son abrazos de amor, abrazos amorosos, ¿no? Y bueno, y de dónde nos sacó el Señor. Y Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, dice que puso oscuridad para que no estuvieran más en esos lugares. El Señor peleó la batalla por ello. También Él envió tantas cosas para exterminar al enemigo, pero hoy hay un énfasis especial y quiero terminar con esto. Sabemos que el Señor nos hace recordar nuevamente que la salvación es por gracia, pero ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué te digo traerla? Porque hoy la vamos a presentar en el altar del Señor. Capaz que algunos llegaron desahuciados porque dice, este ya no cambia. Nos pasa, no nos pasa. Pero sabemos que el poder de Dios es más de aquellas cosas que salen de nuestras palabras. Por eso, qué bueno es entender en esta noche de que es necesario que no solamente declaremos, sino que tomemos como compromiso que yo y mi casa serviremos al Señor. El versículo 14 dice, hay un énfasis en este versículo. Ahora teman a Dios y sírvanle con integridad y en verdad y quiten los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Quiten los dioses, quiten la idolatría, las imágenes que son abominación a la presencia de Dios. Y la pregunta en esta noche es, ¿de qué estás haciendo un Dios en este momento? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué imagen estás haciendo un Dios en este momento en tu vida? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus hijos? ¿Es tu matrimonio? O lo que pueda venir a nuestra mente, hay muchas cosas. ¿Cuál es el Dios de tu vida? ¿De qué depende mientras enfrenta la vida? ¿De quién dependes mientras enfrentas la vida? ¿Cuál es el Dios de tu vida? ¿Es tu lógica? ¿Es tu dinero? ¿Es tu conocimiento? ¿Está mal? Gloria a Dios si lo tenemos. Es tu carácter, yo soy así, nadie me cambia. Es de querer ser visto por todos. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es la imagen que hoy tenés que quitar? ¿Cuál es el ídolo que tenés que quitar de tu vida y de tu casa? ¿Cuál es el Dios de tu vida? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Y esto lo escuchamos porque a veces costumbre y porque amamos a los que tenemos al lado. Lo más importante para mi vida es mi esposo, es mi esposa. Lo más importante son mis hijos, lo más importante son mis animalitos, lo más importante es mi trabajo. ¿Está mal? No está mal que sea importante, pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? Como le dijo a la iglesia de Éfeso, te has olvidado del primer
amor. Te has olvidado del primer amor. Mientras estés con vida, recuerda que hay algo que necesitamos poner primero en nuestras vidas. Yo les puedo confesar que hubo un momento que le dije al Señor cuando pasé por mi proceso más triste, cuando mi esposo partió a la presencia del Señor, le dije, quédate a un costado. Yo me río ahora, ¿no? Oigo, el Señor movía la cabeza conmigo. Quédate a un costado y déjame hacer mi vida. Me duró poco, porque la fidelidad de Dios, yo digo que pisó mis talones para no irme afuera. Estaba enojada. Y yo había dicho que por naturaleza no era de enojarme. Me enojé con el Señor. Me enojé y le dije, lloro no por los milagros que hace, porque lo escuchaba en la radio, sino porque no lo hiciste con mi esposo. Estás en deuda, así le levantaba el dedo. Estás en deuda conmigo. Y ¿me iba a ir al infierno por eso? No, porque el Señor estaba entendiendo mi situación. Estaba entendiendo mi dolor. Y aún esa emoción del enojo saltó como fuego de mí. Pero era para quedar toda la vida así, no. Un día sentada en mi cocina tomando mate, como buena argentina, dije, Señor, ¿te acordás cuando te dije que estaba en deuda conmigo? Yo le dije, sí, vos no sos deudor de nadie. Y los cielos se abrieron. Tuve que restaurar mi relación de amor con el Señor. Mientras el varón de la casa, el sacerdote y la esposa estén en su casa, mientras estés con vida en tu casa, se debe respetar el nombre del Señor, hermanos queridos. Yo recuerdo un hijo le dijo a su mamá, ya grande, ya se había casado, mamá, perdiste la autoridad. ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó la autoridad de Dios en la casa? Porque llegaban los nietos y eran una cloaca cuando iban a almorzar en la mesa con todas las palabras, malas palabras que decían. ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hogares, hermanos? Padre de familia, es necesario que tomes el sacerdocio, la autoridad, la convicción, la seguridad. Somos imperfectos en el hogar, pero aquí se respeta. Aquí respetamos el nombre del Señor. Y a veces nuestros hijos, la gente de afuera, le damos que hagan lo que quieran. Y ese altar, como los hijos de Lid, se ensucia. Cuidemos el altar que es nuestra casa. Hay hogares que se ha perdido la autoridad que Dios le entregó como padres, que se ha perdido la palabra de Dios, no se lee, no se ora, no hay acuerdo, hay miedos, otras prioridades, sus hijos mandan, intimidan a sus progenitores, no hay límites, todo se permite menos honrar a Dios. Hay un silencio abismal, Dios no existe, solo hay religión, solo se reverencian los domingos o sábados, son tus días de ir a ponerse a cuenta con el legalismo religioso solamente de venir los sábados para calmar tu conciencia. La hoguera ya no está, solo una casa para habitar. Nos hemos olvidado de amar a Dios cuando Él nos amó hasta la muerte misma en obediencia para darnos salvación solo por su gracia. La respuesta del pueblo, dijo yo y mi casa cuando dijo Josué, serviremos al Señor. Y la respuesta del pueblo dijo, sí, vamos a servir al Señor, no vamos a irnos a los ídolos. Y Josué le dijo al pueblo, algo anda mal aquí. Esta actitud suena muy bonita, pero no podés servir al Señor con tus rebeliones y pecados, porque Él es Dios santo y celoso. La fe y las obras deben manifestarse cada día. Si verdaderamente queremos servir al Señor como prioridad, debemos quitar los dioses que están escondidos en tu casa. ¿Cuáles son? ¿Qué debes conquistar en tu familia? ¿Cuáles son los enemigos de tu hogar? ¿Puede venir el hermano que toca el teclado? ¿Cuáles son los enemigos de tu hogar? ¿Con qué arma estás peleando a tu familia? Solamente es apegarse a Dios para tener la victoria. Y no esto solamente Josué lo dijo a los líderes para que le diga al pueblo, sino que también los líderes, por ser líderes, no quiere decir
que estamos haciendo lo correcto. También quita ahora todos aquellos dioses que no te permiten inclinar tu corazón a Dios. En ese mismo día que hizo Josué, selló el pacto y el compromiso. Y el pueblo respondió después de entender: a Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio los estatutos y leyes. El lugar era en Siquén. Y dijo: Cristo, sabemos que Cristo es la piedra, el fundamento de nosotros, porque la roca es Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde está fundamentada tu casa, tu familia? ¿En la roca o en la arena? Por eso hoy, ¿qué vas a decidir? ¿A qué Señor vas a servir? ¿Qué vas a decir? Puedes estar con tu esposa, solo, sola, porque hay situaciones que no han permitido de que lleguen todos, o hay parte de tu familia que todavía debe ser conquistada en el nombre del Señor. Y una vez más, no soy Josué, solamente estoy hablando la palabra. ¿Qué vas a decidir esta noche? No sé a qué Señor vas a seguir sirviendo. No sé si estás decidido a reconocer. No sé si estás decidido a cambiar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién más puede decir: yo y mi casa serviremos al Señor? Me hubiese encantado que estén los niños, ¿no? Y que puedan traerlos si se puede, con permiso, pastor, ¿no? Porque me gustaría que se pongan al lado de sus mami o sus papás, ¿no? Porque vamos a hacer una oración de bendición para la familia, ¿sí? Pero es necesario que decidas. Necesitas restaurar tu altar, renovarlo. Es la oportunidad, querida iglesia. Necesitas juntarte cuando llegue a casa con tu esposo o tu esposa y poner en orden cosas que no han estado bien. Como le dije a un matrimonio, dice: los voy a mandar a un psicólogo. ¿Están mal los psicólogos? No, no están mal. Dice: porque no hay orden en esta persona. Le digo: no necesita, ya lo mandaste a un psicólogo, no necesita un psicólogo, necesita límites. Por eso, hermanos queridos, ¿qué cosas? Y le dije: tenés que reunirte con tu esposo, agarrar papel y lápiz. ¿Cuáles son los límites que tenés que poner? ¿Qué cosas son las que tenés que sacar y la autoridad que ustedes tienen que tomar? Hermanos queridos, tenemos la oportunidad porque apegados a Cristo tenemos la victoria. Amén. Va a pasar tiempo, puede pasar tiempo. Esto no es mágico. Esto es relación con Dios. Esto es orden, esto es esfuerzo, es valor.